Bueno, vamos a dar inicio justamente a nuestra sesión de seminario de maestría. Sí, doctor, está bien. Muy bien. Entonces, comentamos la sesión pasada, justamente estuvimos hablando sobre esta conexión, sobre esta mirada de la educación desde una perspectiva científica, ¿verdad? De cómo nosotros podemos entender la educación como una ciencia y de hecho nos permitimos dejar algunas lecturas para su revisión. Una lectura esencial, una lectura básica es el método, bueno, la ciencia, su método y filosofía de Mario Bunge. Compartimos por ahí un link para poderlo revisar. Y bueno, es un libro muy interesante que nos permitimos dividir en distintas secciones. Una primera sección es qué es la ciencia, una segunda es cuál es el método de la ciencia, una tercera es qué es una ley científica. Entonces, bueno, nuestra intención en esta sesión es poder hablar de esta obra de Mario Bunge en primera instancia y después en segunda instancia poder platicar entre la ciencia, la educación y vamos a agregar un término más que va a ser la epistemología. Bueno, entonces, maestra, vamos a comenzar esta sesión y si no estoy equivocado, la primera parte de esta sesión es justamente con su participación, así que bueno, pues le dejo la palabra a usted. Va a tener unos 20 minutitos cuando máximo para platicarnos las ideas principales en esta presentación que ha preparado sobre la ciencia. ¿Ok? Sí, doctor. Voy a ver si puedo compartir la presentación. Claro que sí. Adelante, adelante. Si tuviera alguna dificultad, podemos compartir desde acá con mucho gusto también. Ok, muchas gracias. Aquí. Ahí está. A veces, aunque la comparto, no me da la herramienta de proyectar toda la pantalla. Ajá, sí, sí es posible, dependiendo de la versión, pero si da justo donde aparece la sección de abajo, creo que sí da, veo, ahí lo tiene exactamente. A Tiene ver esa si campanita. se ve completa. No, no se ve completa, pero no se preocupe, son pocas láminas, entonces yo le voy recordando cuándo cambiar de lámina. Ok. Ok, no tengo pendiente. Adelante, adelante, por favor. Bueno, entonces, primero que nada, pues me gustaría mencionar que se me hizo un libro algo complejo, y confuso porque no estoy acostumbrada como a tantas palabras extrañas. Creo que debo de retomar esto de la lectura. Bueno, lo voy a cambiar. Hice un pequeño cuadro para explicar el proceso de la ciencia y qué es la ciencia. Resumido, pues la ciencia es un creciente cuerpo de ideas, que fue lo que más me llamó la atención. Está en constante crecimiento. Se caracteriza por ser racional, sistemática, exacta, verificable y pues esto nos va a llevar a que sea fiable, que nosotros confiemos en que nos está mostrando la verdad. También dice que por medio de la investigación científica se llega a la ciencia y el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo, que
que es cada vez más amplia y profunda y exacta. Es decir, que está en constante cambio, está en constante evolución. Y además de esto, la ciencia pertenece a la vida social en cuanto se aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales. La ciencia deja de ser ciencia y se convierte en tecnología. A lo que muestra el texto, pues también esta vino para mejorar nuestra vida cotidiana, y lo que más me llamó la atención es la parte donde decía que la ciencia está en nuestras cabezas, ¿no? Que nos hace crear un mundo ficticio o vivir en un mundo ficticio. Bueno, voy a cambiar a la siguiente. De la siguiente sección era la ciencia formal y la ciencia fáctica. Aquí entré un poquito en conflicto. Quise hacer un cuadro comparativo, lo hice al final, pero antes tomé algunos párrafos que se me hicieron interesantes. Por ejemplo, dice que la física, la química, la filosofía, la psicología, también la ciencia de la economía y pues de las demás ciencias, aunque querramos deslindarnos de ellos, siempre van a estar las matemáticas, ¿no? Perdón. Siempre van a estar las matemáticas implicadas en ellos, empleándola como una herramienta para realizar la más precisa reconstrucción de las complejas relaciones que se encuentran entre los hechos y entre los diversos aspectos de los hechos. Aquí pues se entiende que las matemáticas vienen para facilitarnos el comprendimiento de estas ramas. Dichas ciencias pues no identifican las formas ideales como los objetos concretos, sino que éstas interpretan las primeras en términos de hechos y de experiencias, sino que más bien son las matemáticas complementarias a pues todo lo que pensamos y creemos de estas ramas. Entre paréntesis, o lo que es equivalente, formalizan enunciados fácticos. Cuando yo leí este documento y leí esta sección de diferencia entre la ciencia formal y la ciencia fáctica, yo me hacía la idea de que la ciencia fáctica era como la ciencia ficticia, hasta que me fui empapando pues de lo que era. Otro párrafo que me gustó es que dice que en otras palabras el significado fáctico o empírico se le asigna a los objetos formales, no es una propiedad intrínseca de los mismos. Y de esta manera, las ciencias formales jamás entran en conflicto con la realidad. O sea que independientemente de que cada una tenga sus características, estas funcionan juntas o son complementarias. Otra cosa que me llamó la atención es la palabra empírica. La ciencia fáctica hace pues ahora sí que énfasis en que esta no tiene sustento si no es a través de la experiencia, y que básicamente sin la experiencia no se sustenta la verdad. Otro que me gustó es que dice que en suma la lógica y las matemáticas establecen contacto con la realidad a través del puente del lenguaje, tanto en el ordinario como el científico. Tenemos así una primera gran división de las ciencias entre formales, que son las que son establecidas por nuestras ideologías, y las fácticas, que son, pues ahora sí que complementarias con las matemáticas. Bueno, entonces, hace mención entre la diferencia entre ambas. En texto dice que mientras las ciencias formales
contentan con la lógica para demostrar rigurosamente sus teoremas, lo que sin embargo pudieron haber sido adivinados por inducción común o de otras maneras. Entonces, más bien como que las ciencias formales establecen nuestros pensamientos de una forma que se complementen con las matemáticas para construir nuestra realidad. Y dice aquí que las ciencias fácticas necesitan más de la lógica formal. Para confirmar sus conjeturas necesitan también de la observación y del experimento. Antes habíamos mencionado que la ciencia como tal necesitaba sí o sí de este proceso de observación y experimentación para confirmarse que sean verdaderos. Entonces, siento que siguen siendo pues necesarias dentro del proceso de aprendizaje. En las ciencias fácticas, la situación es enteramente diferente. En primer lugar, ellas no emplean símbolos vacíos. Antes de esto, mencionaba dentro de las ciencias formales que nosotros podíamos establecer con letras como la X, la F, entre otras, ciertas figuras o algo así lo entendí. Y con estas figuras, como que nosotros lo tomábamos como si fueran bloques y con estos bloques fuéramos dando forma a lo que nosotros consideramos como conocimiento en base a, no sé, alguna rama. Maestro, voy a conectar mi computadora que se está acabando la Claro que sí. batería. Adelante, adelante, maestra Carla. Ya tarde. Gracias. Ahí pasó algo muy raro. Cuando yo estaba leyendo que F tenía una figura, X tenía otra, y me parece que la otra era la B, tenía otra figura, yo con esas letras me imaginé como si cada una fuera una línea, y esa línea me formara una estructura, una estructura. Entonces, eso en ciencias formales. Pero dice que en las ciencias fácticas no es necesario, pues, estas variables. Y sino, pues acá se utilizan más símbolos, fórmulas y otro tipo de conjeturas para poder dar realidad a lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Y dice, pues, que no son precisamente verdaderas ni falsas, sino que simplemente existen, nos ayudan a entender algo y ya. La siguiente dice, en segundo lugar, la racionalidad es necesaria, pero no suficiente para los enunciados fácticos, en particular la simulación. Algún sistema de lógica es necesaria, pero no es garantía de que se obtenga la verdad. Creo que eso también lo había mencionado anteriormente en algún video, que no es lo mismo tener el conocimiento que poner en práctica ese conocimiento. Y no es lo mismo saber algo que hacer algo. Y bueno, ahí está mi pequeño cuadro comparativo. De este lado puse los criterios. El objetivo del estudio en las ciencias formales, pues se establece en números, símbolos, formas lógicas, pero sobre todo son entes ideales. Las ciencias fácticas se basan en hechos más reales a través de la observación y la experimentación, y sobre todo son establecidos pues en el mundo físico y social. El método de las ciencias formales es deductivo, mientras que el de las ciencias fácticas es ambos inductivo y deductivo.
La verificación de acá es completamente lógica. Tiene una, pues ahora sí que yo siento que determinante entre esta frase que dice que cada cabeza es un mundo. Entonces, siento que para mí A pudiera ser una letra, mientras que para alguien más pudiera ser un número, pero tiene consistencia y coherencia. O sea, busca que sea consistente y que tenga lógica, pues de lo que estamos hablando. Las ciencias fácticas, pues, se basan más yo me imagino que en la método científico que busca establecer, pues, la verdad a través de ciertos pasos para que sea como fácil de entender para todos. Ejemplos de las ciencias formales podrían ser las matemáticas, la lógica, y para las fácticas, la física, biología, historia y psicología. Las matemáticas nos ayudan en todo, en todo. Nos dan pies y cabeza para lo que creemos que no tiene pies y cabeza. Acá está tipos de enunciados. Los enunciados pueden ser analíticos. Su verdad se determina por el análisis lógico, mientras que en las fácticas son enunciados sintéticos. Su verdad depende de la experiencia. Y pues mencionaba que también estas ciencias fácticas son llamadas ciencias empíricas. Si no existe la experiencia, pues probablemente no sea considerado como verdad o no tenga sustento. La exactitud acá dice que son exactas, sin ambigüedad. Estas son aproximadas, sujetas a errores. De experiencia a experiencia puede haber quizás alguna ¿cómo se podría decir? Como algún rango de sesgo o de error. En el uso de la experimentación, esta no requiere experimentación, simplemente se establece y ya, y esta sí requiere del proceso de la experimentación, mínimo del proceso de la observación. Como resultado, pues tenemos demostraciones o pruebas, y mientras que las fácticas establecen leyes, teorías basadas en evidencia empírica. Pero le voy más a las fácticas, aunque insisto que son complementarias, aunque cada una tenga sus propias características. Y bueno, me tocó un cachito de la ¿Qué estudió usted, maestra Carla? Su nutrición. nutrición, ok, muy bien. Es natural que le gusten entonces las ciencias experimentales. Muy bien. Muy bien. Perdón, la interrumpí. Adelante. No descuide, maestro. Bueno, me tocó un cachito de las principales características de la ciencia fáctica y hice un listado de todas las características porque son 15. Entonces, en resumidas cuentas, puedo explicar brevemente en lo que consiste cada una de ellas. Tenemos la primera que decía que era ciencia fáctica, pero pues esa lo omití porque era nada más como el introductorio. Luego decía que el conocimiento científico trasciende los hechos. Quiere decir que esta está constantemente pues reconstruyéndose, evolucionando y construyendo nuevo conocimiento. Además de ello, pues es analítico. Esto se refería a que, si no mal recuerdo, se basa pues en la lógica, pero también en el sentido de la experiencia, ¿no? La investigación científica es especializada. Esa es la que más me gustó porque hace énfasis en que como es tanta información, pues de ahí nacen estas ramas como la biofísica, la bioquímica, que estas se encargan como de aterrizarlo de cada una y no extenderse pues a todas las ciencias del mundo, porque entonces sería más difícil y complejo entenderlas. El conocimiento científico es claro y preciso gracias a el uso de este proceso de observación y experimentación.
Además de ello, es comunicable. Quiere decir que así como se puede establecer, no sé, en México, también el sentido o el chiste es que se entiende en China, en Rusia y en todo el mundo. Y es gracias nuevamente al proceso de, me imagino que el método científico, puesto que este es universal. Además de ello, también dice que es verificable. Este me gustó, lo entendí más porque hacíamos énfasis en que todo proceso de experimentación debe de ser o debe de tener esta característica de que se puede replicar. Entonces, si ya tenemos la información aquí en México y alguien más lo quiere verificar, pues a través de esos pasos lo podría hacer y comprobar que realmente así es. Luego tenemos en qué es metódica y sistemática. Quiere decir que sigue ciertos pasos o ciertos caracteres para llegar a la verdad o al conocimiento. Es general, ahí mencionaba que no, si no me recuerdo que a través de símbolos, bueno, o que utilizaba el mismo tipo de no sé cómo decirlo. No narrativa, sino el mismo tipo de símbolos y fórmulas para que se entendiera, pues, en el contexto universal. Bueno, que es legal, Sí, eso se la idea de refería. que el conocimiento científico es justamente general. Es general por una parte, por el lenguaje. Ajá, el lenguaje. Digamos que la ciencia tiene un lenguaje universal, pero además creo que también tiene que ver con el hecho de que las leyes científicas se cumplen, al ser leyes científicas, se cumplen en cualquier lugar. Es decir, nosotros podemos probar la ley de la gravedad en México. Alguien puede hacer un experimento para probar la ley de la gravedad en Asia, en Egipto, y el resultado va a ser el mismo, es decir, no va a cambiar, porque la ley de la gravedad es universal. No es la ley de alguien solamente en un determinado contexto, en un determinado lenguaje o en un determinado lugar. Perdón, yo ya lo interrumpí. Adelante, Sí, adelante. me interrumpió muy bien, maestro. Esa es la palabra que me faltaba. Sí, como que hacía referencia a que como la química, ¿no? Los símbolos y las fórmulas se pueden interpretar aquí y van a ser exactamente los mismos en cualquier otra ciudad o país. Entonces, a eso se refiere con general. Cuando hablaba del el conocimiento científico legal, me parece que hablaba acerca de leyes y normas, no rigurosas, sino más bien, me imagino que son basadas en la ética, eh, y contempla el que, pues, esta información que se obtenga sea para beneficio de la sociedad, porque, pues, finalmente la ciencia es un acto social que se construye para el Claro que bien sí, común. y mire, esto que Em, usted dice es muy importante. Es muy importante porque probablemente encontramos en la comunidad científica la comunidad más comprometida con la verdad, la sí, comunidad más comprometida con ciertos principios éticos. Y claro, podríamos encontrar unos cuantos contraejemplos, es cierto, la ciencia la hacen los seres humanos, pero probablemente cuando pensamos el comportamiento de otras sociedades, nos damos cuenta que la sociedad científica realmente tiene un compromiso que subyace con la verdad, con la ética. sí, en esa parte sí me puse a pensar porque, pues con todo esto que está pasando en México de los laboratorios clandestinos y que, bueno, pasan muchas cosas, ¿no?
A final de cuentas, siento que es como una responsabilidad muy grande el formar parte de alguna ciencia que, pues, que conlleve, no sé, algo peligroso para la sociedad. Claro, claro, Pero bueno. Y bueno, en consiguiente dice que la ciencia es predictiva. Ahí hablábamos de que lleva este proceso de traer del pasado aquello que nos pueda funcionar en el futuro y pues establecer de la mejor manera aquello que sí va a quedarse, pero igual este está en constante cambio y en constante evolución. Y por último dice que la ciencia es abierta, o sea, la ciencia es para todos y todas, no tiene favoritos ni favoritas. Y, y pues ya, ok, me extendí de más. muy bien, muchas gracias, maestra Carla. Muy interesante escucharle pues, su análisis que usted hace de este libro de Mario Bunge, un libro muy interesante, muy bonito. Y mire, me ha hecho usted, con algunas de sus frases del final, me ha hecho recordar eh, una película que recientemente estuvo en el cine, que es Oppenheimer. No sé si ha tenido la oportunidad de ver esta película. Eh, no, pero casi no veo películas y casi no veo tele, pero la voy a apuntar para verla. Bueno, fue una película muy exitosa del año pasado. Ujú, Oppenheimer fue un físico muy importante, sobre todo muy importante a mitad, poco antes de mitad del siglo pasado. Em, y él tuvo una responsabilidad muy, muy compleja. ujú, Él fue el responsable del proyecto Manhattan, eh, y en este proyecto es donde se hace la bomba atómica. Entonces, hace un momento cuando usted decía la responsabilidad de ser científico, es complejo, porque Oppenheimer lideró este proyecto, un proyecto que por una parte significa la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y encontrar un mecanismo para alcanzar la paz. Pero por otro lado, la paz se alcanza detonando dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, donde Estados Unidos muestra el potencial que tiene, que aterroriza, realmente aterroriza al mundo, aterroriza a los japoneses y se acaba la guerra. Entonces, este compromiso ético es muy fuerte porque, vamos, nadie quisiera estar en los pies de Oppenheimer para poder tomar una decisión tan fuerte, una decisión que implica, desde luego, vidas humanas y que um, puede ser, y de hecho en esta película se abre un cuestionamiento muy fuerte sobre qué hacer, sobre qué decidir y sobre el impacto que tiene en Oppenheimer, en su persona, las decisiones que él mismo toma. Entonces, um, vamos, es complicado. También hay una gran responsabilidad hablar de ciencia. Sí, podemos hablar de ciencia desde el campo de la medicina, desde el campo, desde algunos campos donde se privilegia la vida y que es muy interesante, pero también tenemos otros campos de la ciencia uh, donde el conocimiento puede usarse para afectar a la civilización. Y aquí no es la ciencia la que está mal, esto es importante, no es la ciencia es neutral, pero las personas no son neutrales, ¿sí? Alguien puede construir una máquina para cortar mejor una fruta y se siente feliz porque come fruta y dice, esto es maravilloso, me evito muchísimo tiempo, pero alguien puede usar esa máquina para cortar a alguien. Entonces, no es la máquina, somos las personas. somos un... Claro, así es, sí, somos las personas somos las que tenemos esta responsabilidad ética. Muchas gracias por su presentación, maestra Carla, le agradezco.
Entonces, bueno, voy a continuar. Nos ha hecho falta la maestra Brenda, que el día de hoy no nos ha podido acompañar, pero voy entonces a continuar con una presentación que he preparado para tratar de reenfocar este esfuerzo de la lectura de Mario Bunge sobre la ciencia, sobre sus características, sobre las características del conocimiento científico. Pero ahora voy a permitirme llevar esta discusión del conocimiento científico al conocimiento educativo. A ver cómo nosotros desde la educación podemos hablar de la ciencia. Y esto es importante porque en un programa de posgrado buscamos contribuir al desarrollo del conocimiento científico, en este caso en educación. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a permitirme presentar para usted. Voy a apagar un poquito mi cámara porque desde hace un ratito me marca que la conectividad no es estable, pero espero que pueda verse muy bien allá. No, no es esta. Es esta otra tampoco. Esta sí es. Muy bien. Ya se puede ver por allá. Sí, doctor, ya se ve. Muy bien, entonces vamos a hablar de esta conexión que espero parezca una conexión muy interesante entre la epistemología, la ciencia y la educación. ¿Sí? La epistemología, la ciencia y la educación. Vamos a tomar como punto de partida esta visión de la ciencia que nos ofrece Mario Bunge, pero también vamos con otras visiones de la ciencia a lo largo de la historia. Y vamos a hablar de epistemología, la epistemología como un área de la filosofía que se encarga de estudiar cómo se construye el conocimiento, cómo el conocimiento se logra, cómo el conocimiento se alcanza, cuáles son sus métodos, cuál es su origen. De esto nos habla la epistemología. Entonces, hablar de epistemología y de educación implica siempre hacer una reflexión sobre la construcción del conocimiento educativo y reflexionar sobre la construcción del conocimiento educativo, pues implica preguntarnos qué es el conocimiento educativo, cómo se construye el conocimiento, cómo se valida el conocimiento, es decir, cómo nosotros podemos decir qué es conocimiento, qué no es conocimiento. Pero entonces hablar sobre la construcción del conocimiento educativo incluye discutir sobre su historia, discutir sobre su filosofía, discutir sobre su metodología del conocimiento educativo. Ahora, los primeros modelos de enseñanza, si recordamos, tienen sus inicios en las civilizaciones antiguas. Civilizaciones como Egipto, como Mesopotamia, como Mesoamérica, ¿sí? Mesoamérica, que estamos englobando ahí muchas civilizaciones como los mayas, los mexicas, los zapotecos, los purépechas, etcétera, etcétera, los nahuas. Fenicia que se da en esta zona entre Chipre, Israel, Líbano, actualmente, la India, China, Grecia y el Islam, esta región entre Irak, entre Irán, la parte norte de la India, Siria, toda esta región. Así es como surgen en estas civilizaciones las primeras nociones de conocimiento, ¿sí? Y bueno, gran parte del conocimiento que tenemos de estas nociones se dan a través justamente de la representación, se dan a través de las imágenes, se dan a través de los símbolos y se dan a través de las interpretaciones que hacemos de ellos, desde luego. Sin embargo, cuando hablamos de educación, inmediatamente surge aquella visión que aparece desde la antigüedad y que podemos ubicar en Grecia, porque Grecia va a ser una civilización que va a alcanzar un desarrollo importante, pero dentro de ese desarrollo, muy especialmente, va a haber un desarrollo del pensamiento. Así es que mucho
mucha de la reflexión que se hace en la antigüedad proviene justamente de Grecia. Y ahí podemos encontrar a Sócrates en su mayéutica como método, que nos dice que el conocimiento está en el ser humano, que solamente es necesario redescubrirlo. ¿Y cómo lo redescubrimos? Pues mediante preguntas adecuadas, mediante preguntas que nos ayudan a gestionar esas respuestas que provocan, que inspiran el pensamiento de nuestros estudiantes. Entonces, para Sócrates, la labor del maestro es seleccionar, es hacer las preguntas, porque a través de las preguntas es como los alumnos van construyendo su pensamiento. Ahora, además de Sócrates, también Platón, ¿sí? Platón con la dialéctica nos dice que el conocimiento se construye mediante el diálogo, como una especie de conversación argumentada. En Platón, el conocimiento es una creencia que está fundada y la episteme es el conocimiento verdadero. Las imágenes y las sensaciones representan el nivel más bajo de conocimiento. Por otro lado, Aristóteles, el otro gran pensador griego, ¿sí?, nos habla de cómo el conocimiento se construye mediante la interacción del ser humano con su propio exterior. Son los sentidos los que regulan la interacción del ser humano con el medio. Y claro, de estos trabajos, de este pensamiento de Aristóteles, que es como una especie del primer pensamiento precientífico que tiene la humanidad, es ahí como surge la teoría de la demostración. Es así como surge la primera teoría del entendimiento. Es decir, es Aristóteles el que nos dice que el entendimiento se da mediante la interacción que tiene el ser humano con el medio ambiente. Entonces, aquí tenemos la postura de los tres grandes pensadores griegos. Después de esta época griega sumamente importante, donde se reflexiona sobre muchos aspectos, entre ellos sobre el conocimiento, tenemos otro momento importante, otro momento que ahora no se da en Grecia, que ahora se da justamente en Medio Oriente. Lamentablemente, en lugares donde se han vivido décadas de destrucción, en lugares donde se ha dejado de respetar a la humanidad de las personas. Ahí es donde la filosofía, la religión, la magia, la superstición y la ciencia empezaron unificadas, ¿sí? Empezaron como un saber mismo. Y después del cristianismo viene la ruptura, ¿sí? ¿Cómo se va dando esta ruptura? Pues en gran medida, en el siglo V, el teólogo San Agustín considera que no se puede ser cristiano y filósofo al mismo tiempo, ¿sí? Ya sabemos que la academia griega se cierra, ya que se considera que en la academia se realizaban enseñanzas paganas porque eran opuestas, porque eran cuestionadoras, y durante más de 6 siglos no hay filosofía, ya que no es considerada conocimiento. Entonces de Grecia pasamos a Bagdad, a esta ciudad me refería, a Irak. Irak se vuelve el centro del conocimiento y de la convivencia, de algo que hoy en día no estamos logrando. De los cristianos, de los judíos, de los árabes, de los musulmanes, traduciendo las obras griegas y haciendo nuevas reflexiones. Entonces, la teología no logra contener la expansión del conocimiento que se difunde desde Bagdad hasta España, hasta Córdoba.
Y entonces empieza a producir un renacimiento epistemológico. Por cierto, esto es lo que vamos a llamar el Renacimiento. No es posible mantener la dominación teológica y va a ser Tomás de Aquino, ¿sí?, santo y filósofo, quien admite que el hombre puede llegar a las verdades a través de la observación y la experimentación. Claro, sabemos que en Confesiones, San Agustín nos dice, no salgas de ti, en el interior del hombre reside la verdad. Y ahí podemos ver dos posturas del propio cristianismo muy distintas. Para San Agustín, a lo largo de su obra hay un constante diálogo dentro de sí mismo, con Dios y con los demás hombres. De ahí entonces que la filosofía está siempre unida a su teología, a su psicología, a su moral, a sus propias polémicas. En la obra de San Agustín siempre anhela, siempre muestra ese anhelo de la verdad, del conocimiento y de la fe. Tuvieron que pasar muchos siglos porque en el siglo XIII Tomás de Aquino da continuidad a la teoría del entendimiento de Aristóteles. Asume la idea de que el entendimiento tiene también un proceso interior, ese proceso donde se construye el pensamiento, y un proceso exterior que ya se ha descrito en Aristóteles. Para el siglo XVII, con el surgimiento del conocimiento científico moderno y sus importantes aplicaciones al desarrollo, a la industria, el aprovechamiento de los recursos naturales, entonces el conocimiento se va a ligar como un elemento fundamental. ¿Para qué? Para entonces que las sociedades más contemporáneas empiezan a observar en el conocimiento la idea de desarrollo y de progreso. Como lo dice Rolando García, el conocimiento es la base de la vida, de las relaciones y del poder. Ahora, para el siglo XVII, los descubrimientos de Isaac Newton implican una manera distinta de entender el conocimiento. Surge la noción de ley natural. Antes de esta noción de ley natural, se hablaba de leyes morales, de leyes jurídicas creadas por los hombres. Pero ahora estamos hablando de una ley que se cumple en toda la naturaleza, que rige los fenómenos naturales. Esta ley no es una ley omnipotente de un creador que da órdenes al universo. Entonces se genera un cambio epistémico que se produce cuando el mundo está creado por Dios, pero Dios estableció leyes y esas leyes rigen sin mediar más la voluntad de Dios en todo el mundo físico. El cambio fundamental es que la mente humana puede desentrañar esas leyes. Y de hecho no solamente está permitido, sino que es la obligación del ser humano para poder comprender la armonía que Dios impuso. Entonces, ahí observamos un cambio sumamente importante. Rolando García y Jean Piaget, estos dos autores, Rolando García mexicano, Jean Piaget suizo, uno de los grandes educadores y epistemólogos de todos los tiempos, escriben Historia de la Ciencia. Rolando García nos dice que la gran ruptura con la teología se da cuando Newton muestra que las leyes que rigen los movimientos planetarios son las mismas que rigen el movimiento sublunar, el movimiento de los planetas, el movimiento del péndulo, obedecen las mismas leyes. Y entonces con ello el hombre, con ello el ser humano, empieza a investigar el universo y a explicar los fenómenos. Casi de una forma simultánea hay un renacimiento entonces en la filosofía con las obras de Descartes, y la ciencia se ocupa de explicar las leyes naturales y la filosofía le dice al científico qué es lo que sus leyes naturales quieren decir. Ahora, en el curso de la filosofía positiva, Augusto Comte, quien aparece en esta imagen,
propone la ley de los 3 estados, en la que se afirma que la humanidad pasa por 3 estados teóricos o mentales distintos. El estado teológico o el estado ficticio, el estado metafísico abstracto y finalmente el estado científico positivo. De ahí viene el término positivista. La filosofía positiva que propone Comte hace entonces referencia al último estado del conocimiento y se contrapone a la filosofía negativa y crítica de Rousseau y de Voltaire. Lo positivo se refiere a lo real, que se opone a toda búsqueda de esencialismo, desechando la búsqueda de las propiedades ocultas, característica de los 2 primeros estados. La teoría de Comte deja de lado las teorías abstractas como el fenomenalismo de Immanuel Kant, que considera metafísico. Entonces, Newton es uno de los ejemplos más importantes del método hipotético deductivo. Kant y Hume, 2 empiristas, Kant elabora el sistema filosófico que plantea el conocimiento y la relación entre el sujeto y el objeto. Kant explica la ciencia y desarrolla soluciones a los problemas filosóficos de su época. Intenta averiguar si es posible reconstruir la metafísica como una ciencia, realizando una suposición del juicio humano que le permite saber. ¿Qué puedo saber? Como lo dice la metafísica. ¿Qué debo hacer? Como lo dice la ética. ¿Y qué me está permitido esperar? Como lo dice la religión. En matemáticas aparecen las geometrías no euclidianas. Y cada una de las soluciones propuestas por Kant va en decadencia. ¿Sí? Nos damos cuenta que no entendemos el espacio, que no es solamente euclidiano, sino que la geometría plana no es solamente una de las geometrías existentes. La lógica de Aristóteles no logra explicar la diversidad de pensamientos y como consecuencia de ello surge el pluralismo de las lógicas no clásicas. El desarrollo de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica nos muestran las limitaciones de la mecánica clásica de Newton. La filosofía especulativa de Kant, de Hegel, construye entonces su periodo de auge. Entonces el mundo y el pensamiento cambia. El mundo y el pensamiento cambia porque eso que creíamos que entendíamos, ahora nos damos cuenta que no entendemos. La discusión sobre la teoría de la ciencia, en la filosofía especulativa, la teoría del conocimiento, se primera vez en Fundamentos de la Geometría, una obra de Bertrand Russell, y en la obra de Identidad o Realidad de Emile Meyerson, que ve a la epistemología como una teoría de la ciencia, como una teoría del conocimiento científico, conocida como la primera noción conceptual de epistemología. Voy a tratar entonces de reconstruir ciertos diálogos entre diferentes autores. Por ejemplo, Meyerson sostiene que la teoría de la ciencia se funda en la negación de la epistemología positivista. El positivismo está tomado en 2 sentidos. Por un lado, la epistemología de Augusto Comte en su carácter antimetafísica, en su carácter pragmática. En cierto sentido, hace énfasis del papel de la causalidad en la construcción del saber científico. En su obra, la causalidad es el principio de identidad aplicado a los fenómenos en el tiempo, para los cuales la causalización de lo real o la explicación científica se resuelve en una tentativa de la deducción del ser, desde la derivación necesaria del efecto de la causa y, por tanto, de la identificación. Por otro lado, Meyerson considera que la identificación expresa la esencia de la razón, los apriorismos, trascendental en el sentido de Kant, y asume que la ciencia pura, ese saber a priorístico, no es posible. La tesis de Meyerson es una tensión entre la razón y la realidad, la racionalidad y la irracionalidad, lo idéntico y lo diverso.
la tensión que no supone un dualismo metafísico, sino una polaridad de pensamiento. Dante considera que nos conduce a una forma de racionalismo crítico que se inspira en Descartes y en Kant y en el que tiende a defender el aspecto tradicional de la ciencia a través de un sistema original y a redescubrir en lo racional, en la identidad, el sentido y el valor del progreso científico. Ahora, Eddington y Carnot también dialogan, ¿sí? Sir Arthur Eddington, en su libro Naturaleza del mundo físico, cuestiona sobre la naturaleza de la materia. ¿Qué es esta mesa? La mesa la puedo observar en mi cocina, pero la física me dice que está compuesta por moléculas, por átomos, por partículas elementales que cabrían en un alfiler. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la materia? Bertrand Russell afirma que el realismo ingenuo de aceptar los objetos del mundo como aparecen nos lleva a la física. Pero la física nos da la imagen que contradice al realismo ingenuo. Albert Einstein dice que la física es comprobable y entiende la ciencia como concepciones libres de la mente, situación que por cierto no explica y que nos hace diferenciar de su papel en la construcción de la ciencia a la reflexión de la ciencia misma. Para principios del siglo XX surgen nuevas escuelas que nuevamente tratan de explicar cómo se pasa de las sensaciones a la construcción de las teorías. Si el empirismo es correcto, todo lo que dicen las teorías se puede reducir a sensaciones y relaciones entre las sensaciones. Esa escuela de Viena, de Carnot, de Rudolf Carnot, es la que es del mundo y que es quien plantea pasar de las sensaciones a los conceptos. Podemos hablar también de Russell y de Quine. Russell, que trata de reducir el lenguaje de la física a un vocabulario mínimo y que busca reducirlo a tal que todas las proposiciones de la física puedan ser expresadas en términos de ese vocabulario. Y además, ningún término del vocabulario es definible por los otros. A partir de este vocabulario se tienen referentes directos de las sensaciones. Busca desarrollar entonces un vocabulario para construir la física. Y en ambos casos hay un fracaso, porque no podemos partir de las sensaciones para construir un vocabulario de la ciencia, ya que faltan relaciones que no son observables, que no son reducibles directamente observables. Ahí Bertrand Russell nos habla entonces de los límites del empirismo. Debemos de confesar que el empirismo, como teoría del conocimiento, es inadecuada. Sin embargo, es mejor que las anteriores. Es decir, la aceptamos, pero no tenemos otra cosa. Quine trata de demostrar que las sensaciones, que de las sensaciones a las teorías científicas no es posible. Hay una insuficiencia para fundamentar los conceptos científicos. La filosofía especulativa y el empirismo no logran fundamentar la ciencia. La ciencia se queda sin epistemología. Lo que hoy se llama filosofía de la ciencia carece de epistemología. Habrá que leer, habrá que revisar. Muy interesantes, Paul Feyerabend, Irma Lakatos, Karl Popper, no explican cómo se genera el conocimiento, sino que más bien hacen como una especie de sociología del conocimiento. A mediados del siglo XX, el biólogo Jean William Fritz Piaget, se cuestiona cómo se construye el conocimiento. Y su respuesta encuentra una vinculación entre la biología, la filosofía evolutiva, la psicología y la lógica. Y ella toma una postura. Y él toma la postura de que es el ser humano quien construye su conocimiento. Y que el aprendizaje se adquiere
a través del desarrollo biológico de la persona, que descansa en la psicología evolutiva, que depende de la edad, del tipo de conocimiento que se va a adquirir y también de las operaciones mentales que se puedan ejecutar, es decir, de las habilidades, de las capacidades de la persona. Piaget nos dice que la inteligencia se construye mediante diversas estructuras que se pueden reducir a estadios. Algo muy estudiado en su teoría es el estudio de la inteligencia sensoriomotriz, desde el nacimiento hasta los 2 años, el estadio de la inteligencia simbólica o preoperacional de los 2 a los 7 años, el estadio de la inteligencia operacional concreta de los 7 a los 12 años, y el estadio de la inteligencia operacional formal de los 12 años hasta la adultez. Y claro, puede variar ligeramente la edad en cada persona. Sin embargo, aunque la edad varía, pareciera ser que toda persona vive estas etapas. Entonces, Piaget asume la idea de que el aprendizaje se construye a través de un proceso de equilibración, a través y a partir de un conflicto cognitivo. Para Piaget se da en 3 momentos importantes. El primer momento es la asimilación, cuando le damos sentido a los datos percibidos a partir de los conocimientos ya adquiridos. La acomodación, donde se reestructuran los esquemas mentales y sufren cambios debido a la influencia de la nueva información. El equilibrio, que se genera cuando los datos y las estructuras se corresponden. Y claro, esto implica que entonces estos procesos mentales le dan significado a nuevas representaciones mentales, a una nueva organización cognitiva. Entonces, siempre tenemos la oportunidad de aprender, ¿sí? Siempre estamos en un proceso de equilibrio y desequilibrio. Y de hecho, el desequilibrio forma parte natural del proceso de aprendizaje. Esta propuesta teórica, que acabo de citar, es la propuesta que Piaget llama la epistemología psicogenética, ¿sí? La epistemología psicogenética. Y bueno, Rolando García, un alumno egresado, formado con Piaget, va a seguir parte de los estudios que hace con su maestro. Pero también en la tercera década del siglo pasado va a aparecer Lev Vygotsky, un psicólogo también en los procesos de aprendizaje. Entonces, en esta obra de Rolando García y de Jean Piaget, se estudia cómo se generan los conceptos de los libros y de la ciencia. Ellos lo hacen observando los mecanismos y las estructuras, y para ellos son comunes. Es decir, si renunciamos a los datos de los sentidos, hay una continuidad en el conocimiento que inicia antes del nacimiento, cuando se da el inicio del desarrollo de las actividades cognitivas, hasta la adultez, y que podemos asumir de manera independiente a cualquier postura filosófica. Entonces, para Piaget, el conocimiento es construcción, aunque no siempre es claro que se construye. La forma de organizar las interacciones a partir de las cuales se forma el conocimiento, ¿sí? Conocer es entonces organizar los datos de la realidad y darle un significado. Y organizar es estructurar, pero ese estructurar es desarrollar una lógica natural, una lógica que Piaget llama una lógica de entendimiento. Conocer es organizar nuestras experiencias y esa organización es tratar con estructuras. Todo conocimiento surge directamente de la experiencia. Lo que no es verificable de la experiencia, entonces no es conocimiento. En este sentido, la misma filosofía no cumple esta condición que Piaget propone. Vygotsky va a desarrollar
una serie de investigaciones sobre el aprendizaje, sobre el conocimiento, que conocemos gracias a Jeremy Brunner en gran medida. El conocimiento se construye en grupo, nos dice Vygotsky, en sociedad, y la cultura, la historia, influye en la construcción del conocimiento. Vygotsky nos dice que el aprendizaje se da por reestructuración, que la persona recibe la información del medio exterior y la va organizando de acuerdo a una correspondencia, la va transformando, le va dando significado, la va interpretando. Y este proceso genera cambios en la misma realidad de la cual forma parte la persona. Esto explica cómo la transformación cultural se va dando a través del tiempo. Entonces, el estudiante cambia sus estados cognitivos a través de estímulos recibidos del medio y a la vez revierte cambios hacia el exterior. Entonces, se entiende el aprendizaje como un proceso de internalización del exterior del sujeto hacia el interior. Y el tipo de razonamiento que el estudiante hace es deductivo, ya que a través de él se puede comprender el conocimiento como un sistema y los conceptos como parte de él. ¿Sí? Vygotsky nos dice que para desarrollar un aprendizaje efectivo hay que seguir varios procesos. Uno de ellos es la fase de cúmulos no organizados. En esa fase se perciben los estímulos, aún sin la comprensión completa. Por ejemplo, cuando observamos textos en otros idiomas, pero no una comprensión completa. Una fase de complejos, cuando podemos identificar datos, pero además de ello podemos asignarle significado. Vygotsky considera que en esta fase vamos construyendo pseudoconceptos y que además estos están siempre presentes en la adquisición de conocimiento, independientemente de la edad y de la madurez. Y finalmente llegamos a los conceptos que es cuando se adquiere el significado real y completo de los estímulos percibidos. Una idea fundamental del pensamiento de Vygotsky es que el desarrollo de los seres humanos puede explicarse a través de la interacción social, que el desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales como el lenguaje, que nos transmite los productos culturales a través de la interacción social. El desarrollo individual no se puede entender sin referencia al medio social en el que el niño está incluido. Vygotsky nos dice entonces que el ser humano desarrolla procesos psicológicos elementales, como la memoria, como la atención y también procesos psicológicos superiores. Estos procesos más rudimentarios que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje oral y también procesos psicológicos avanzados, como el desarrollo del lenguaje escrito y la comprensión de los conceptos científicos. Los procesos psicológicos superiores se van desarrollando en los niños a partir de la incorporación de la cultura. Y bajo esta perspectiva, las interacciones sociales y las formas de mediación semiótica son la unidad de análisis de base sobre la cual se explican los procesos de subjetivación individual. Así, distintas experiencias culturales pueden producir diversos procesos de desarrollo. Y bueno, un concepto fundamental en la obra de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo. Esa zona que se refiere al espacio, a la brecha entre las habilidades que el niño ya posee con lo respecto a lo que puede llegar a aprender a través de la guía, a través del apoyo de otra persona. Esta guía y apoyo temporal para llegar a ese desarrollo esperado potencial es lo que Vygotsky llama el andamiaje. Posterior a Vygotsky, hay trabajos interesantes sobre esta misma línea en la obra de Mercedes Chávez Jaime,
y la de Jeremy Brunner. ¿Sí? Es decir, el conocimiento tiene raíces biológicas, cognitivas y neurológicas. No hay una definición de conocimiento precisa. Piaget considera entonces a la ciencia como una institución social y al conocimiento como un producto social. Entonces, el problema del conocimiento, cuando incluimos los aspectos sociales, los aspectos culturales, es diferente al de solamente incluir los procesos de razonamiento o de construcción del conocimiento. Bueno, el problema propuesto por el positivismo es cuál es el lugar de los valores en el mundo de los hechos, al cual filósofo estadounidense Hilary Putnam responde: ¿cuál es el lugar de los hechos en el mundo de los valores? Para ir cerrando algunas ideas de esta sesión, para la década de 1960, el teólogo Bernard Joseph Francis Lonergan publica dos obras fundamentales: Filosofía de la Educación y Aprendizaje y Conocimiento. Y Lonergan nos dice, la primera nos dice que el conocimiento forma una estructura conocida, que se construye mediante la construcción de representaciones mentales que hacemos del medio exterior y que forman nuestro pensamiento. Y segundo, el sentido de la educación. La educación debe desarrollar el bien común. Cerro con la idea de Maturana, porque Humberto Maturana también reflexiona en las últimas décadas. Para él, conocer es vivir y vivir es conocer. Todo conocimiento posible relativo a la forma particular de la organización y su capacidad de autopoiesis. Maturana entiende la corporeidad y la emocionalidad como elementos centrales de las estructuras que condicionan entonces tanto las conductas como también los conocimientos. Bueno, pues esto ha sido entonces este análisis sobre el conocimiento, la epistemología, la educación. Un análisis con muchos términos, ¿verdad? Con muchos contrastes, con muchas ideas de muy variados autores, pero que bueno, nos hace justamente reflexionar sobre el conocimiento científico, pero cómo podemos ver el conocimiento científico desde la educación. Maestra Carla, sus preguntas, sus comentarios para este cierre. Creo que probablemente va a tener su audio apagado, no lo sé, sí. Comentaba, creo que sé como lo que mencionó cuando íbamos con Kant, pareciera que conocemos, pero no conocemos nada. Pues cada uno desde su punto de vista, ¿no? Pero, pues, me quedo con lo último, que en realidad, si no vivimos, pues no conocemos. Y esto hace énfasis a que también debemos de poner de nuestra parte, ¿no? El querer salir de nuestra zona de confort y proponernos cada día entender un poquito más de cómo vivimos y no dejar de lado todo esto que nos han dejado estos autores, porque al final de cuentas sí nos aportan algo, aunque Kant a lo mejor ya no está teniendo tanta relevancia en la actualidad, pero pues dio inicio, ¿no? Seguramente motivó a alguien a que pues hiciera nuevas propuestas. Claro, eso es importante. Esa es la motivación para poder cuestionarse, para poder preguntarse. Y bueno, hay una gran parte del pensamiento de Kant que sigue siendo vigente,
Sin embargo, muchas de sus preguntas que él se hace en su época, es decir, Kant trata de atender aquellas preguntas filosóficas de su época y trata de responder todas, es decir, de darle solución a los problemas filosóficos de su época. Y durante un tiempo, eso fue maravilloso, porque en el pensamiento de Kant encontrábamos todas las respuestas que necesitábamos. Sin embargo, las matemáticas cambiaron, la lógica cambió, la ética cambió, la moral cambió, y nos damos cuenta que esas respuestas que creíamos conocer, pues en realidad no las teníamos. Y ahí es cuando el pensamiento de Kant ya no fue suficiente. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Carla, le agradezco mucho su participación. Y bueno, nos vemos el próximo jueves en una sesión más de nuestro seminario. ¿Alguna pregunta, algún comentario para el cierre? Doctor, todo bien. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Muy buena noche, buen descanso. Hasta luego, buena noche. Gracias. Gracias, buena noche.